Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en Barcelona de viaje, hoy es sábado, así que voy a hacer un pequeño resumen de cómo ha ido esta semana 2 y luego a mostraros algún sitio, algún vídeo de imágenes chulas de Barcelona. Vamos. Pues básicamente, de lunes a viernes, mirando Strava, llevaba ya 97 kilómetros acumulados, así que en cuanto a volumen, cumpliendo objetivos, pasaremos de 100 otra vez. Y ha sido una semana donde he metido por primera vez algo de intensidad, no muy alta, pero ahora veremos cómo. El lunes simplemente doblé a muy baja intensidad, sobre todo el de la mañana, 131 pulsaciones, 9 kilómetros y medio, y por la tarde otros 8 más un desplazamiento a la OFI. El martes hice 16 kilómetros por la mañana, 5 de calentamiento, luego hice 8 kilómetros en cinta, y esos kilómetros en cinta primeros con intensidad a 3,45 minutos el kilómetro, 16 kilómetros por hora en la cinta, media horita, y acabé con 3 kilómetros de enfriamiento a 12 kilómetros por hora. Así que buen entreno, se hizo duro, a partir del 5 ya se notaba el cansancio, pero acabé pulsaciones medias a 166 de media, a 3,45, está por debajo del umbral. Sí que es cierto que los últimos dos pasaron por encima de 170, pero contento. Acumulé algo de ácido láctico, me pasé en los dos últimos, y el objetivo es ir mejorando, y ese es un entreno bueno. Obviamente, si empiezas tu carrera corriendo, no hagas 8 de primeras, adáptalo a un volumen adecuado, y calcula. Pues yo hice a 3,45, que es 16 por hora, 8 kilómetros, y va a ser más o menos media hora de esfuerzo. Calcula tu ritmo para empezar a lo mejor con 10 minutos, si empiezas ahora, luego lo subes a 15, 20, 25, pero es un entreno que si haces en cinta es bastante controlado. Y luego por la tarde salí a rodar un poquito, y el miércoles me sorprendió porque pensaba que iba a estar reventado, pero hice 19 kilómetros por la mañana, más desplazamientos, más otro rodaje por la tarde, pasé de 30 kilómetros en el día. Y el jueves, a priori en el plan, tenía un rodaje de 10 y uno de 8 suaves, pero sabéis que es el día del club, y el día del club corredores, al inicio de la temporada, empezamos con Fartlek. ¿Qué es un Fartlek? Pues simplemente son cambios de ritmo. En lugar de series donde haces un ritmo alto y luego paras a descansar, Fartlek no paras, simplemente bajas el ritmo, pero no demasiado. Objetivo que teníamos era hacer también unos 8 kilómetros, donde íbamos a alternar un kilómetro rápido y uno despacio. A priori hablamos hacer los rápidos a 3,45 y los lentos a 4,15, pero progresivamente cada bloque lo hicimos más rápido, y al final salió una media total de 3,53 y el último kilómetro rápido a 3,30, 3,31. Así que muy contento, fue duro. Mis compis están en forma y en el último me descolgaron, creo que ellos lo acabaron a 3,20, 3,25, pero el objetivo de mantener pulsaciones altas, no rebajar demasiado el ritmo, he conseguido, porque
el más despacio 4:16 e incluso el último fue a 4:01, que es objetivo maratón. Así que muy contento. Y espera, vamos, ya hemos llegado por aquí. Vamos a ver cositas chulas ahora. Y nada, sí, acabamos jueves. Viernes un rodajito corto, 8 kilómetros y pico. Y ahora estamos rodando para conocer Barcelona. Mi primer sitio turístico, mirad. 8 de la mañana, Casa Batlló Gaudí, una pasada. Es lo bueno que tiene correr por aquí. Estas calles de Barcelona, una pasada. Voy a parar y os voy a mostrar un poquito. Estamos en el Paseo de Gracia. Barcelona se diseñó en formato cuadrícula. Todos son exactamente manzanas en forma de cuadrícula. Pero hay algún edificio como este en el Paseo de Gracia, diseñado por Gaudí, que es una auténtica pasada. Este es el Paseo de Gracia, que es una calle súper comercial, y ya veis que a las 8 de la mañana ya está lleno de turistas esta zona. Así que voy a ir rodando por aquí a ver qué vemos y qué os enseño en el vídeo. Espero que os guste y nada, vamos a descubrir otra ciudad corriendo un poquito. Llevaba sin venir desde el 2012, así que a ver qué ha cambiado y aprovechar hoy y mañana para ir mostrándoos pedacitos de Barcelona. Vamos. Bulgari, Dior, Gucci, Chapat, tenemos Cartier, Rolex, zona de grandes marcas. Y